Este ejercicio 5 es sobre corrección de errores. Recordemos un poco lo que era la corrección de errores. Ahora que vimos la parte teórica, la corrección de errores era de conformidad con la NIC 8 y fue la última parte que vimos. En la parte de corrección de errores hay dos posibilidades, ¿verdad? Bueno, casi que todo está en que yo me equivoqué en hacer algo. Yo me equivoqué en hacer algo y la idea es ajustar mis estados financieros para que, si siempre lo hubiera hecho bien, ¿verdad? Entonces dice que se le brinda la siguiente información para que confeccione los asientos de diario que procedan para corregir las cuentas y dejarlas en sus montos correctos, según la información encontrada por la auditoría externa al 30 de septiembre de 2005 para la empresa Polos Alvarado S.A. Los libros de ese periodo fiscal aún permanecen abiertos. La tasa de impuesto de renta es del 25%. Entonces, ¿se recuerdan cuál era la diferencia entre que el periodo estuviera abierto y que el periodo estuviera cerrado? Que vimos ahora en la presentación. Si se modificaban las cuentas o la utilidad. Exacto. En un periodo abierto, que es este caso, vamos a modificar directamente las cuentas. Si el periodo, por el contrario, hubiese estado cerrado, ya no podemos modificar las cuentas directas. Tenemos que hacer un ajuste a la partida de utilidades retenidas. Entonces tengamos en cuenta que el periodo fiscal aún sigue abierto. Dice, 1. El contador al registrar el gasto por intereses del 30 de septiembre del 2004 y del 30 de septiembre del 2005 sobre bonos por pagar, efectúa el siguiente asiento: débito a gasto por interés y crédito a bancos por 12,000. Los bonos tienen un valor nominal de 200,000 colones y paga una tasa de interés del 6%. Anual con una tasa efectiva del 7%. Fueron emitidos con un descuento de 10,000 colones registrados de forma correcta el 1 de octubre del 2003 y se usa el método de interés efectivo. Dichos bonos pagan un interés cada 30 de septiembre. ¿Cuál creen que fue el error en ese registro? Si el asiento de ese contador fue perdió gasto por interés contra bancos, ¿qué faltó en el asiento? ¿Qué tuve que haber incluido? ¿Se recuerdan? Ese es el tema del curso anterior. Títulos de deuda. Yo tengo que incluir la parte correspondiente al descuento, que de hecho ahí no lo menciono. ¿Qué es lo que afecta ese descuento? La cuenta de documento por pagar. Entonces, ¿cómo voy a solventar el error? Bueno, primero, yo sé que el valor nominal de estos títulos es de 200,000 colones. Entonces voy a darle por aquí el formato de número. Ajá, ahí lo tengo. Valor nominal. Y el descuento es de 10,000 colones. El descuento rebaja el valor nominal. Este que tengo aquí es el precio con el que se emitió el certificado, el valor de emisión. Era el valor que había en ese momento en que se adquirieron. Y
uno iba haciendo una comparación, ¿verdad? Yo voy a tener que calcular el interés al 6% con la tasa de interés nominal y con la tasa de interés efectiva. Entonces, con la tasa de interés efectiva, bueno, voy a poner aquí tal vez interés efectivo, voy a tener los 190,000 por el 7%. Es decir, que el gasto por interés con la tasa de interés efectiva es de 13,300. Ahora, con la tasa de interés nominal es donde viene la CAM. ¿Alguien se recuerda por qué? Nadie se recuerda. Bueno, tenemos que ir realizando la parte correspondiente al descuento. Y ahí es donde se nos complica, porque recordemos que, bueno, tenemos que hacer toda la tabla, ¿verdad? Que nada más voy a hacer un periodo. Yo tengo que calcular la diferencia entre el interés efectivo y el interés nominal, de manera tal que pueda determinar cuánto es lo que yo amortizo de ese descuento en cada periodo. Entonces, ¿qué dato sería el que me falta? Ese interés nominal. Interés nominal, que va a ser los 200,000 por el 6%, ¿verdad? Que me da 12,000, y la diferencia de acá, que son 1,300, es lo que estaríamos considerando para fines de determinar el descuento. ¿Cómo lo calculamos? Van a ser el valor de emisión menos los 1,300 de la diferencia por el 7% de interés efectivo. Menos, no, perdón, más. Básicamente. Y con eso, si yo lo comparo con los 13,000 del interés efectivo, ¿verdad? Ese es el rubro que estaríamos llevando al asiento. No sé si se recuerdan de esta parte. Vean que aquí tal vez el asunto con esta parte de la corrección de errores es que se habría que recordar algunos temas viejos, ¿verdad? Pero aquí es básicamente lo que hacíamos en la tabla de amortización, donde comparábamos el interés efectivo con el interés nominal, porque al final uno iba haciendo que el descuento llegue hasta los 200,000 colones, ¿verdad? Me parece que tal vez ahí tienen dudas, no sé, ¿verdad? O si está bien.
Tal vez voy a proceder con el asiento. Vamos a tener dos asientos, uno para un año y el otro para el otro año. Uno es en el año 2014, 2004 y el otro en el año 2005. Uno tiene las cuentas abiertas, el otro lo tiene cerrado. En el caso de que tiene las cuentas abiertas, es muy sencillo, porque vamos a tener gasto por intereses y como lo que yo tengo es un descuento, el descuento se va amortizando a la vez. Documento por pagar. Que va a ser los 13.391 menos los 13.000 menos los 12.000. Es decir, 1.391. Eso es en el periodo actual. Pero en el periodo pasado, en el 2004, afectó la cuenta de utilidad de retenins. Vamos a tener igual el descuento a la vez, ¿verdad? El documento por pagar. Pero las cuentas que voy a tener al debe ya no es el gasto por intereses. Voy a tener utilidades retenidas y el impuesto de renta correspondiente. ¿Cuántas son las utilidades retenidas? Va a ser el rubro neto, o sea, 1.300 que tengo por aquí, de diferencia, por el 0.70. Y el impuesto son los 1.300 por el 0.30. Profe, ahí no sería por el 0.25, porque dice que la tasa de impuestos Ay. sobre la renta es de 25%. Ay, perdón, es 25. Ahí está. Ya, muchas gracias. Pero ahí lo tendríamos. Año 1, utilizo utilidad retenida, ¿verdad? Este es el año 2004. Y este aquí es año 2005. No sé si estamos claros con el asiento. El que me parece que están más dudosos es en el cálculo de la diferencia, ¿verdad? Pero ustedes me dirán si tienen alguna consulta. Profe, porque es que se multiplica por 75 en utilidades retenidas en el asiento. Ok, muy buena pregunta. Vamos a considerar lo siguiente. Yo en los periodos anteriores, generalmente si yo veo la estructura del Estado, ¿verdad? Les voy a hacerla por aquí rápidamente. Yo tengo la utilidad bruta, ¿verdad? Después se convierte en utilidad de operación y después esto se convierte en utilidad neta. Y a esta utilidad neta ya yo le he considerado, aquí más bien hay una utilidad antes de impuestos y aquí está el impuesto. ¿Qué es lo que está pasando? Que si usted observa, yo registré menos gasto del que tendría que haber registrado, ¿verdad? Si yo hubiera tenido menos gasto, tengo menos utilidad bruta, tengo menos utilidad de operación, tengo menos utilidad antes de impuestos, tengo menos gasto y por tanto tengo menos utilidad neta. Yo ya no me puedo devolver porque este periodo está cerrado y todas estas cuentas hubiesen disminuido. Como están cerradas, ya ninguna de ellas existe. Las que existen son el impuesto y la utilidad neta se convirtió en
utilidad retenida. Ellos dos los estamos distribuyendo. Estamos diciendo, ok, si yo ya tenía una utilidad antes de impuestos, de, no sé, voy a inventar el monto, 5,000, le calculo el impuesto, ¿verdad? 25%. Me queda un neto de 3,750,000. Pero si yo le hubiera quitado a estos 5,300, los 1,300, yo realmente se está distribuyendo entre ambos, ¿verdad? Una parte en el impuesto y la otra parte en la utilidad. Este mismo efecto es el que nosotros estamos recreando acá. Yo estoy distribuyendo una parte aquí a utilidad retenida y la otra parte al impuesto, para dejar como el mismo efecto, como si sí hubiéramos tenido ese gasto en el periodo correspondiente. Básicamente, no sé si ahí queda un poco más claro. Más o menos, profe, entonces sería como cerrando el 100%. Por eso Sería cerrando el 100%, porque usted está distribuyendo el gasto entre el impuesto y la utilidad. El impuesto tiene el 25 y la utilidad, ¿verdad? Usted aquí tenía un 100 y le quitó este 25, te quedó el otro 75, que es lo que estoy haciendo yo. Estoy dejando la utilidad con el 75, con este, y el impuesto con el 25 que me cobraron. ¿Sí? Es para cerrar el 100%, correcto. Estamos con esto. bueno, Ok. Está bien. No sé si hay alguien más con dudas de esta parte. Bueno, este era el primer error que tenía esta empresa. Voy al segundo error. Vean que el segundo error, en este caso, es de la parte del método de participación. Otro tema que hay que repasar, ¿verdad? Dice, Polos Alvarado cuenta con una inversión en la empresa Embutidos Costarricenses S.A. La cuenta es de un 35%. Eso significa que yo aplico el método de participación. Recordamos que aplicamos de menos del 20%, como si fuera un título valor mantenido para la venta, al valor razonable. Más del 25 y hasta el 40, perdón, más del 20 y hasta el 40, utilizamos el método de participación, y a partir del 40, el método de consolidación. En esta nos están diciendo que tenemos un 35%. Aplicamos el método de participación. Bueno, de hecho nos lo dicen, y es contabilizado por el método de participación. Sin embargo, se ha detectado que no ha registrado la participación en las utilidades, pérdidas de embutidos, las cuales se detallan al 30 de septiembre de 2003, del 2004 y del 2005. Cuando yo soy por el método de participación, yo tengo derecho a una parte de esa pérdida o de esa ganancia que tiene la empresa. Por aquí el 2 entonces. Y aquí vamos a considerar que en cada periodo yo pues tengo derecho a la pérdida que corresponda o a la ganancia que corresponda. Tendríamos el periodo 2003 por 400,000, ¿verdad? Esta es la utilidad o pérdida que haya. Tendríamos lo que yo tengo que registrar, la parte proporcional. Entonces, la parte proporcional va a ser el 35% de lo que tenga la empresa. En el año 2003, yo tengo derecho al 35% de los 400,000. Tengo derecho a 140,000. En el periodo 2004 tendríamos, aquí me falta una en el anterior,
de derecho a, bueno, en este caso es una pérdida de 100,000 y de igual forma me toca el 35% de esa pérdida. Y en el año 2005 tengo una ganancia de 200,000, de la cual yo tengo el 35%. El periodo 2005 está abierto, los periodos 2003 y 2004 están cerrados. Entonces va a sucedernos igual que en el anterior. El año 2005 lo puedo corregir con todas las cuentas. ¿Alguien se recuerda cómo se registraba la participación cuando yo tengo influencia significativa? Inversión en acciones contra ganancia de inversiones en acciones. Correcto. Exactamente. Y bueno, ese para el caso 2005 que era una ganancia. Entonces, en el año 2005 vamos a tener inversión en acciones contra ganancia de inversión en acciones. ¿Lo hice al revés o es el formato? Es el formato. Ganancia por inversión en acciones. Y lo haríamos por los 70,000, porque este es el año 2005. Está abierto el periodo y todo perfecto. ¿Dónde va a cambiar? En el año, mira, este me lo dejo como un porcentaje, vamos a cambiarlo. Ahí está. Va a cambiar en los 2 años anteriores. Porque en los años anteriores ya hubo un impuesto de renta, ¿verdad? Entonces vamos a irlo haciendo a poquiticos. En el año 2004 lo que tuve es una pérdida. El asiento es inverso a este. Pérdida por inversión en acciones contra inversión en acciones. Por los 35,000. Pero, los 35,000, perdón. Pero, y esa cuenta de pérdida no existe, ¿verdad? Entonces, esta cuenta la vamos a separar en 2 partes. Una va a ser utilidades retenidas y la otra, impuesto de renta. Las dos juntas tienen que sumarme los 35,000. Lo que estoy haciendo es a utilidades retenidas dejarle el 75% y al impuesto de renta el otro 25%. Y ahí tendríamos el año 2004. No sé si hay alguna consulta en ese. ¿Estamos claros? Sí, profe, todo bien. Ok, está bien. Y el año que nos falta es el año 2003, ¿verdad? El año 2003 fue una ganancia. Va a ser al contrario de este. Igual ya tenemos las cuentas cerradas. Entonces vamos a tener inversión en acciones. Aquí iría utilidades retenidas. Si hubiera estado abierto, aquí es como el asiento de 2005, ganancia por inversión en acciones. Pero como ya está cerrado, es utilidades retenidas.
y utilidades retenidas va a tener el 75% de la ganancia que tuve en ese periodo. 140,000 por el 75. Y el restante 25, ¿verdad? Para completar el 100, va a impuesto de renta. Y ahí lo tendríamos. Profe, yo tengo una duda. Eso de abiertas y cerradas, ¿qué dice usted? ¿Cómo es que lo sabemos? ¿Cuándo es que está abierto y cuándo está cerrado? Porque aquí nos dice que los libros de este periodo, ¿verdad? Del periodo 2005, están abiertos. Ese es el único que está abierto. Recordemos que esto es un poco más a nivel tributario, ¿verdad? El concepto de si está abierto, está cerrado. Antes, el cierre fiscal era el 30 de septiembre de cada año. Entonces, el 30 de septiembre ya usted ya no podía hacer más movimientos sobre ese periodo fiscal. Ahí es donde se determinaba cuándo se cierra o cuándo se abre. Entonces, a partir del 30 de septiembre de cada año quedaba cerrado. Aquí nos están hablando del 30 de septiembre del 2004. En este acto, 30 de septiembre del 2003, 2004 y 2005. Esos periodos más viejos, a partir del 30 de septiembre del año correspondiente, ya quedaba cerrado. El único periodo que nos están diciendo que está abierto es el del 2005, que es el que están auditando, que es donde detectaron estos errores. Generalmente el periodo actual es el que está abierto en el año en el que yo me encuentro. Y los están anteriores a ese, todos estarán prácticamente cerrados, porque ya por un asunto tributario tuve que haberlo cerrado para poder declarar el impuesto de renta correspondiente. Entonces, es una combinación de esos dos elementos. Uno, porque ahí nos dice que el periodo actual es el que está abierto. Y dos, que bueno, ya más, es un poco más en la vía práctica, ¿verdad? Que a partir de que ya usted hizo la declaración del impuesto de renta, ya ese periodo ya, no, ya está cerrado, ¿verdad? No podemos modificarlo. No sé si por ahí ya está suficientemente claro esa parte. Sí, profe, todo Sí. bien. Ok, ya está bien. Bien, vamos. Bueno, ya casi. Ok, me quedan dos puntos. Yo calculo que unos 10 minutitos y terminamos esos 2 puntos que nos quedan. Dice, Pollos Alvarado S.A. cuenta con una patente para la comercialización de sus productos congelados, cuyo saldo al 30 de septiembre del 2005 es de 450,000. El 30 de junio del 2003, el auxiliar de contabilidad registró dicho activo, 80,000 colones de gasto de investigación, los cuales han sido amortizados sobre una base de 20 años. A continuación se muestra la amortización de dichos gastos, los cuales son cargados a gasto de ventas. Las amortizaciones acreditan directamente al saldo de la patente. ¿Cuál creen en este caso que sería el error? Esos 80,000 de gasto de investigación ¿se pueden registrar o no se pueden registrar? ¿Qué se recuerdan del tema de activos intangibles? No. En este caso, las NIF nos dicen que para los activos intangibles que son desarrollados internamente, yo tengo que separar y documentar 2 fases, ¿verdad? Una de investigación y una de desarrollo.
La de investigación queda 100% como gasto y la de desarrollo se puede capitalizar al activo intangible. Entonces, aquí el error es que esos 80,000 colones que se capitalizaron como activo, realmente no son un activo, son un gasto del año 2003. Entonces, ¿cómo corrijo el año 2003? Bueno, tengo que hacer dos cosas. Primero voy a corregir que esos 80,000 no había que capitalizarlos nunca. Y el año 2003, por tanto, yo tuve menos gasto. Y voy a eliminar la patente. La patente que yo tengo como activo, patente, tengo que eliminar. La voy a eliminar por su valor en libros. ¿Cuál es el valor en libros? Pues aquí nos dice que fue amortizado esto directamente a la patente. Entonces el asiento tuvo que haber sido gasto por amortización con la patente. La patente en este momento son 80,000 menos 1,000, menos 4,000 y menos 4,000. Es decir, está en 71,000. Esa sería, ¿verdad?, una opción, dejarlo por los 71. La otra, que es la más correcta, es hacer uno por los 80 y uno por los 9. Voy a hacerlo en 2 asientos, para que nos quede separadito cómo corregir la amortización y cómo corregir el gasto. Entonces, yo tendría que haber registrado un gasto en el año 2003 por 80,000, pero no lo registré, lo capitalicé como un activo. Por tanto, si yo no registré ese gasto, tuve más utilidades de las que realmente tendría, ¿verdad? Voy a eliminar la patente por los 80,000 colones y voy a disminuir las utilidades retenidas por los mismos 80,000, pero como ya es un periodo cerrado, vamos a hacer la división. En utilidades retenidas el 75% y el impuesto de renta el restante 25. 25 impuesto y 75 de utilidades retenidas. Con eso corrijo el error que cometí en el 2003. Pero me falta corregir otro error, ¿verdad? Porque he amortizado esa cuenta durante 3 años. ¿Estamos claros con este asiento? Profe, o sea, el error fue registrar la cuenta de gastos de investigación. Se tenía que registrar como lo estamos haciendo. Tendríamos que haber registrado más bien gastos de investigación contra efectivo, ¿verdad? Este es el asiento correcto, era gasto de investigación contra efectivo por los 80,000. Porque ese no se puede capitalizar como patente. ¿Y qué fue lo que hizo la persona? Hizo patente contra efectivo. Si hubiésemos estado en el periodo, ¿verdad? Casi que era nada más, ¿cómo se hubiera corregido? Gasto contra patente por los 80. Pero este es el que hizo el contador. Perdón, este es el correcto. Este es el que hizo el contador y así es como se hubiese corregido. Pero el periodo ya está cerrado. El periodo ya está cerrado y ya no puedo hacerlo en la cuenta de gasto de investigación. Y por eso, en lugar de utilizar gasto de investigación, utilizo utilidades retenidas. Pero vean que al final es lo mismo, ¿verdad? Es casi que este mismo. Estos 80,000 son estas dos. Y el gasto por patente es esta acá.
No sé si así está un poquito más claro de que este fue. Este es el correcto. Este fue el que se hizo. Y esta aquí era la corrección. Pero no podemos hacerlo tal cual. Ahí hay que ajustarlo un poquitito. ¿Está bien? Sí, profe, ya entendí. Excelente. Pero ahora, ¿cuál fue el segundo error a partir de eso? Bueno, estamos claros de que él no hizo esto, ni tampoco lo hizo de esta forma. Él lo hizo de esta manera. Él generó un activo intangible por 80,000 colones y comenzó a amortizarlo todos los años. En el año 2003 amortizó 1,000. En el año 2004 amortizó 4,000 y en el año 2005 amortizó 4,000. ¿Qué es lo que hizo? Según lo que nos dice ahí, registró gasto por amortización contra patente. Pero como yo no podía generar o capitalizar la patente, tampoco puedo hacer su amortización. Este asiento tendríamos que reversarlo. La corrección sería la patente contra el gasto. En el año 2005 puedo hacer eso. Pero en el año 2004 y 2003 ya no existe el gasto por patente. Tengo que hacerlo con la cuenta de impuesto de renta. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer. En el año 2003 voy a hacer patente contra utilidades retenidas e impuesto de renta. Lo voy a replicar este asiento para el año 2004 y en el año 2005 lo hago directamente contra las cuentas que hay. Entonces, vamos por partes. En el año 2003 dice que son 1,000 colones. Patente por 1,000 colones. Utilidades retenidas, el 75% de los 1,000 colones. Y el impuesto de renta por el 25%. En el año 2004 es el mismo asiento. Lo que pasa es que en este caso, bueno, aquí está interesante. Bueno, es que lo hizo por un periodo fraccionado. En el año 2004 lo hizo por 4,000 colones. Igual, patente contra utilidades retenidas por el 75% y en impuesto de renta el 25%. Y en el año 2005, como está abierto, nada más voy a tener patente contra el gasto, no nos dice cómo se llamará, pero bueno, supongo que sería un gasto. Bueno, dice que está en gasto de ventas por 4,000 colones. De esta manera, tal vez lo que nosotros tenemos que tener claro es que la patente tiene que quedar con saldo cero. La patente originalmente estaba por 80,000, le registraron 9,000 de amortización, quedan 71 y efectivamente si yo mayorizo esto queda 71, ¿verdad? Queda en cero el activo de la patente. Y no sé si ahí lo tendríamos. ¿Hay alguna consulta con ese tercer error? Por mi parte no, profe. Está bien.
Bueno, voy al último error porque ya los tengo que dejar y perdonen ahí que me pasé, pero es que estos ejercicios están sumamente largos. Yo creí que íbamos a durar un poquito menos. El último dice que es Pollos Alvarado S.A. Este es sobre inventarios. Valúa sus inventarios al menor entre el costo y el valor neto de realización, como lo establece la NIC 2. Entonces, eso está bien, ¿verdad? Por el método de la estimación, sin embargo, el contador los ha mantenido al costo. A continuación se muestran los saldos de los inventarios. Se utiliza el sistema perfecto. Entonces, ¿cuál es el error que se cometió? ¿Qué consideran que puede ser el error? El error es que aún haciendo la evaluación, no actualizó con el asiento correspondiente. Entonces, en el año 2004, el costo del inventario era de 115,000 y su valor de realización es de 103,000. La norma nos dice, voy a poner por aquí la valoración, que yo lo tengo que valorar al menor entre el costo y el valor neto de realización. El menor es 103,000. Y por tanto, tengo que establecer una diferencia que voy a pasar como pérdida. La pérdida era por 12,000 en el año 2004. En el año 2005 dice que yo lo tenía el costo a 110,000, el valor neto de realización a 114,000. Tengo que escoger el menor entre el costo y el valor neto de realización, que en este caso sería el costo. Y cuando pasa esto, ¿verdad? Que es el costo, ahí no hay no puedo registrar la ganancia, ¿verdad? Porque ahí hay prácticamente una ganancia. Lo que hago es reversar la estimación anterior, de manera tal que yo ya no tengo pérdida, sino que la cuenta queda tal cual por el valor del costo. Entonces voy a proceder. Tengo que hacer primero el año 2004. En el año 2004, lo que tendría que haber hecho es pérdida, ¿verdad? Voy a poner por aquí el que pérdida contra estimación. Este hubiese sido el asiento correcto, pero ya sabemos que el contador no lo hizo. Es una cuenta de pérdida, entonces utilizo la cuenta utilidades retenidas en lugar de la pérdida y el impuesto de renta. Lo hago contra una cuenta que se llamaba estimación para el cambio, la evaluación, ¿verdad? Del inventario, de su valor neto de realización. Estimación para rebajar el inventario. Voy a dejarlo hasta ahí. Para rebajar el inventario. Ahí todo el nombre es para rebajar el inventario, su valor neto de realización. Hubiese sido por 12,000 colones. Y como es del periodo cerrado, lo voy a distribuir en utilidades retenidas el 75% y 25% en impuesto de renta. En este tenemos que tener cuidado. Estimación para trabajar el inventario es una cuenta que está en el estado de resultados, ¿verdad? Yo hubiese tenido en ese año inventario por 115,000 en el estado de situación y la estimación por 12,000,
de manera tal que con la combinación de ellos dos me queda al valor neto de realización. Cuando yo voy al año 2, el costo ahora son 110,000. ¿Y en cuánto me tiene que quedar? En 110,000. Para poder dejar esto en 110,000 hay que quitar la estimación. Al segundo año, al no haber diferencia, lo que estoy haciendo es una recuperación de la estimación. Entonces tengo estimación para rebajar el inventario contra recuperación de pérdida por valuación. De manera tal, aquí puse, ahí está, de manera tal que al mayorizar la estimación queda en 0 y el valor en libros queda en 110,000. Y con eso tendríamos el último asiento. Profe, no entendí de dónde fue que salió la columna de valoración. ¿Cuál columna de valoración? Ah, esta. Ajá. Eso es porque la NIC 2 nos solicita que nosotros escojamos el menor entre el costo y el valor neto de realización. Entonces consideremos que este sea el mínimo, voy a hacerlo tal vez con la fórmula, el mínimo entre estas dos. El mínimo entre 115 y 103 son los 103, y aquí entre los 110 y 114, el 110. Eso es porque tengo... Ah, sí. Ok. Lo que quería decir es que eso es porque la norma nos dice que tiene que ser el menor entre los 12 que yo escojo. Entonces, a ese es al que me tiene que quedar el valor neto del inventario en el estado de situación. Y a ese sería el que le saco la diferencia. Y sí, esa diferencia es entre la partida para valorarlo y el costo. Es este menos este. Siempre que el costo sea mayor a la valoración, hay una pérdida. Si son iguales, pues no pasa nada, ¿verdad? Y siempre que el costo sea mayor a la valoración, tenemos la pérdida. Caso contrario, es pues una recuperación. ¿Y de dónde sale ese 12,000 del asiento del año 2005 si la diferencia ahí no, si no hay diferencia? Correcto, no hay diferencia. Entonces tendría que revertirlo. Por eso le decía que hay que, en el caso del inventario, hay que pensarlo más desde la perspectiva de cómo queda en el estado de situación, porque la estimación es una cuenta que tiene un comportamiento como la depreciación. Yo tengo la cuenta principal, que es el inventario por 115,000, y la estimación que le rebaja el valor a la misma. Entonces, en el año 1, en el año 2004, yo tengo un inventario por 115,000, le registré esta estimación y me quedan 103, ¿verdad? En el año 2, yo tengo que eliminar esa estimación, porque si la estimación sigue aquí, me va a dar 98 y yo ocupo que se mantenga en 110, ¿verdad? Que es la partida para valorar el inventario. Por eso voy a reversar la estimación de manera tal que me queden 0 y el valor del inventario efectivamente sean estos mismos 110,000. Es por eso. Ya, profesor. Sí. Perfecto. No sé si hay alguien más.